resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Celebrando este 34 aniversario de Iglesia Cristiana Discipular, damos honor, gloria, alabanza, adoración a Jesús, el Cristo de Dios, nuestro glorioso Señor y gran Salvador. Bendiciones, felicitaciones, pueblo amado de Dios. Vivamos dando testimonio de amor, servicio, entrega con abnegación. Continuemos ganando almas, discipulando, edificando, preparando pueblo santo para recibir a Jesús en su pronta venida. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro y de su Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor y gran Salvador.
Querida Iglesia, apreciados hermanos, hermanas y amigos, nos reunimos hoy para seguir buscando más y más de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo, también para profundizar sobre las verdades del reino de los cielos y sobre los tesoros que están guardados en las Escrituras para aquellos que con corazón firme y constante los buscan y quieren experimentar y conocer aún más del Dios verdadero que está hablándonos de diversas maneras en este tiempo. Para la congregación, hoy es un día en el que debemos concentrarnos aún más en la verdad de Jesús, para comprender lo que estamos también viviendo como familia de la fe. Hoy enfrentamos la pérdida en lo natural de uno de nosotros, un amigo, un hermano en el camino de la fe, Luis Gabriel Martínez, y su encuentro con el Señor debe recordarnos la promesa de la victoria que Jesús le ha dado y nos dará a cada uno. Esa promesa y esa victoria que ha compartido con cada uno de los que creen. Hoy Él la ha tomado y se ha adelantado en este encuentro con Jesús. Esa esperanza nos fortalece y nos debe impulsar a continuar buscando más y más del Señor y de sus verdades. Este día que lo conocemos como el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, el Día de la Victoria, hoy conmemoramos y recordamos de manera especial el hecho que no solo marcó la historia, sino que quedó registrado indubitablemente en ella. Esto digo indubitablemente porque no solamente fue probado completamente el hecho de la resurrección, sino que tal certeza no ha admitido pruebas en su contra. Aquel evento que no solo desafió a la muerte y a la ciencia, sino que ha transformado millones de vidas a través de los tiempos. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Acontecimiento que produjo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre la condenación que ya pesaba en la humanidad y por consiguiente en cada uno de nosotros. Esta verdad ha sido abordada ampliamente por nuestro pastor Noé en este canal. Quiero invitarle a escuchar la serie de 2 mensajes titulados El mensaje de la tumba vacía, en los que se despejan bajo el fundamento estrictamente bíblico las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte, la resurrección y el destino final de cada ser humano. A manera de resumen y de introducción para esta predicación, destaco los siguientes puntos de dicha enseñanza. El glorioso mensaje de la tumba vacía nos habla que la vida viene de Dios, porque Dios es el origen. De Él venimos y es a Él a quien volvemos. Amén. Nos habla, en segundo lugar, que el tiempo en el que ha de manifestarse la vida eterna está ya establecido de parte de Dios. Pero ha de manifestarse la vida eterna para cada uno de los que creen. Nos habla que la resurrección es la manifestación del poder de Dios que cambió la historia. Y habló en este mensaje porque sin la resurrección es vano el evangelio y el cristianismo, y porque el que ha resucitado, en él tenemos esa misma esperanza victoriosa. También se nos enseñó que el mensaje de la tumba vacía es fuente de seguridad y esperanza. Amén. Pablo, en un extenso debate sobre la resurrección y con discernimiento del Espíritu Santo,
En la primera carta escrita a los Corintios, en el capítulo 15, deja claro que solo el pensamiento sobre la resurrección de Jesús y la vida eterna sostiene al cristiano para afrontar diversas pruebas, porque esa seguridad nos convence de la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre nuestras batallas personales también. El pastor Noé también nos invitó a meditar sobre qué hacer frente a ello. Nos trasladó el consejo de la palabra: creer y orar. Así es, creer y orar. Hoy, hermano, hermana, es tiempo de creer y orar, aceptar la salvación divina y rechazar todo lo que está fuera del esquema de Dios. Y también el mensaje de la tumba vacía en su corazón debe dejar grabado que este acontecimiento de la resurrección es fuente de confianza para usted y para mí hoy. La muerte es un enemigo vencido. Cristo tomó la victoria sobre ella y las consecuencias que producía sobre el ser humano. En aquel domingo que aquellas mujeres nos cuentan las Escrituras y Juan se acercaron al sepulcro desconsolados, pero con la resurrección llegó la mejor noticia y las lágrimas de aquella madre fueron secadas eternamente. Me permito repetir esta afirmación: Jesús cambió el significado de la muerte. Amén. La llevó de un evento final y lleno de desesperanza a un hecho de victoria y de eternidad. La muerte ya no es el fin de las personas y de las cosas. Confiemos y creamos en el milagro de la resurrección, porque estaremos con Él y con nuestros seres amados. Jesús no solo lo prometió, sino que a través de su resurrección lo confirmó para que hoy tengamos una esperanza mayor. Amén, lo creemos. Hermanos y hermanas, este día domingo de resurrección no debe significar solo un hecho histórico para los creyentes, un día de tradiciones o de formalidades. Debemos ir más allá. Debe provocar una transformación real y consciente en la vida de todo creyente, tan profunda que determine un cambio radical en nuestra forma de vivir y de abordar nuestro proyecto de vida personal y familiar, porque la poderosa obra del Espíritu Santo de haber levantado a Jesús de los muertos es una primicia que lleva implícita la victoria para cada cristiano de recibir, sabe, con ese mismo poder y gloria con el que Jesús fue levantado de la tumba, recibiremos la transformación de nuestras vidas hoy y más adelante la de nuestro cuerpo de corrupción a una nueva naturaleza de incorrupción. Que podamos confesar abiertamente con nuestras vidas, según la palabra que encontramos en Gálatas, expresada por el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, repita esa palabra, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy es necesario que vayamos a la cruz y dejemos ahí puestas todas nuestras luchas, todas nuestras acciones, todo nuestro dolor y aquello que no nació de Dios en nosotros, pero que le hemos abierto puertas y ventanas en nuestras vidas.
en nuestros cuerpos y corazones. Y hemos permitido de alguna manera que nos saquen de esa victoria que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario y confirmó también sobre el sepulcro. Es tiempo de aferrarnos más y más a Dios y no quedarnos en el sepulcro con las vendas en todo nuestro cuerpo que nos impiden ver, movernos, caminar en el propósito que Dios ya ha establecido para cada una de nuestras vidas. Es tiempo de ver la cruz, de ver el sepulcro abierto y vacío, pero sobre todo de vivir en una vida nueva, resucitada del viejo hombre manchado y contaminado, para vivir conforme a la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Amén. Este es tiempo de reaccionar a lo que el mundo vive y produce en las personas. Es tiempo de reaccionar como hijos de Dios y herederos de sus promesas y verdades. La oración del apóstol Pablo por los creyentes en Éfeso fue muy específica. Él pidió a Dios que les proporcionara un conocimiento y entendimiento más profundo de Cristo, lo cual, hermanos, es algo que nosotros también debemos tratar de lograr, que les proporcionara un conocimiento y entendimiento más profundo de Cristo. Oramos en esta hora porque el Espíritu Santo trabaje de una manera especial en cada oyente hoy y produzca ese conocimiento y ese entendimiento más profundo de Cristo, de su obra, de su amor, de lo que se demanda para seguirlo apropiadamente. Es tiempo seguramente de hacer renuncias en nuestras vidas y cortar de raíz circunstancias que nos han separado de ese conocimiento y nos han impedido ver la victoria que Cristo ya nos ha dado. El deseo de Pablo era para que ellos por su propia voluntad recibieran de Dios lo siguiente que está escrito en el libro de Efesios. Decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Para que nos alumbre, hermanos, los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él ya nos ha llamado. Específicamente Pablo ora para que ellos puedan conocer la grandeza que no tiene límites, la grandeza del poder que Dios quiere demostrar en la vida de cada creyente. Para explicar este poder, Pablo le dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo lo decía de esta manera porque estaba claro que nos presentaremos delante de Dios únicamente de dos maneras, o a través del arrebatamiento, y los que ya hayan partido antes, pues sus cuerpos serán resucitados y transformados. Así que Pablo decía, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Era en realidad lo que él deseaba tanto para sí mismo. Él llamó eso el poder de su resurrección y declaró a través de la carta a los filipenses varios textos muy conocidos que resumo de la siguiente manera. Pablo afirmaba, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo
experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar, decía este hombre, la resurrección de entre los muertos. No es que yo ya lo haya conseguido todo o que sea ya perfecto. Sin embargo, decía, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y esto no es que Pablo no estaba seguro de su salvación o que estaba preocupado que no podría estar dentro de los resucitados en el día del arrebatamiento. No, lo que él nos está diciendo es que la resurrección de Cristo para el creyente no solo es un hecho histórico, que podemos verlo con satisfacción, con gozo, sino que es el evento más grandioso del pasado, del presente y del futuro en toda la historia. Es el evento más grandioso que el universo ha podido presenciar. Se ha escrito algunas frases muy hermosas. Se ha escrito que la cruz simboliza la manifestación más grande del amor de Dios. Se ha escrito que la creación es la expresión visible más grandiosa de Dios ante nuestros ojos. Pero Pablo nos dice que eso no es nada comparado con el poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo y nunca va a ser sobrepasado. Podemos darnos cuenta de esto cuando Juan lo escribió en estas palabras y dijo, en Él, en Cristo, estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Hermano y hermana, en Él está tu vida. Y no habrá un lugar más seguro que ese, el lugar de su presencia. Y quienes ya han partido no están en muerte, han encontrado la vida verdadera, porque Cristo es la vida. Están en el lugar más seguro. Amén. Y esto reconforta nuestras almas y nuestras vidas. Veamos, hermanos, entonces, ¿qué produce la resurrección de Jesús? Mi Cristo vive. ¿Qué produce en la vida de un creyente esta verdad? La resurrección de Jesús le provee de vida nueva. En el libro de Romanos encontramos esta porción, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hemos sido sepultados todos con Él para muerte a través del bautismo, pero también hemos sido resucitados ya, dice la palabra, con Cristo por la gloria del Padre, para que andemos en esta vida nueva. Su resurrección nos da la oportunidad de conocer y experimentar esa vida. Una vida que ya no depende de lo que vemos, sino de lo que Jesús te ha prometido. Una vida donde sus principios y enseñanzas se pueden hacer evidentes día a día gracias a su resurrección. Porque la resurrección es la evidencia firme de la victoria de Jesús sobre el enemigo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y nos da la capacidad de ser verdaderamente transformados para cambiar lo que está desubicado, lo que está robando un espacio que no le corresponde en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir,
tenemos que morir con Cristo a nosotros mismos para dar paso a la vida nueva que Él quiere instalar en nosotros. En segundo lugar, la resurrección nos asegura la vida eterna. En Romanos capítulo 6 nos dice la Escritura: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si Él resucitó una vez y para siempre, así también nosotros, estando muertos a la vida pasada, hemos vuelto a la vida nueva porque ha sido resucitada en Jesús, y de la cual se ha establecido en el cielo y en la palabra, que resucitaremos en una existencia eterna juntamente con Él. Amén. En tercer lugar, la resurrección fortalece su fe. En el estudio que he mencionado, el mensaje de la tumba vacía, se nos hablaba que la negación de la resurrección destruye la fe. Sin embargo, apropiarse de esa resurrección le fortalecerá en su caminar. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, hay un debate extenso acerca de esto planteado por el apóstol Pablo. Y voy a leer una parte. Dice la palabra: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pongamos atención en esto. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es decir, es falsa, es infundada. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Dice aquí que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, seríamos hallados falsos testigos de Dios. Nuestros pecados estarían aún en nosotros y seríamos los más dignos de lástima, dice la palabra. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos las personas más miserables sobre la tierra. Pero a continuación, en el verso 20 al 22, el apóstol Pablo concluye contundentemente su mensaje diciéndoles: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero en resucitar para vida eterna. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén.
Nuestra fe en Cristo la sustenta su resurrección, no su cruz, porque hubo otros crucificados y otros resucitaron, como Lázaro, pero solo Cristo es el único que resucitó incorruptible, sin mancha, como un hombre nuevo, y lo hizo de una vez y para siempre, y no conocerá más la muerte, porque en Él está la vida y la eternidad. Amén. Entonces, como Cristo sí resucitó, en vez de ser las personas más miserables sobre la tierra, somos las personas más afortunadas sobre el universo, porque la resurrección produce a través de la fe una esperanza viva, que así también el Espíritu de Dios nos levantará de la muerte y nos llevará a Cristo Jesús. Amén. Así también como aquellos que hayan muerto en esa fe, el Señor les levantará de su descanso actual y sin recuerdos, sin recordar nada de los sufrimientos pasados, nos gozaremos con Él y con ellos delante de nuestro Dios verdadero. Aleluya. Si Jesús, hermanos, no resucitó de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados, muertos espiritualmente y seguramente alejados de Dios. Pero con su muerte nos ha dado vida y nos ha otorgado un lugar de privilegio con Él en las regiones y en las moradas celestiales. Por su resurrección tenemos el acceso y la capacidad de ser portadores de su poder. La resurrección de Jesús nos habilita para hacer aquellas obras a las que somos llamados: sanar a enfermos, expulsar demonios, reprender a toda fuerza oscura para llevar la liberación sobre cualquier opresión o influencia espiritual. En el libro de Colosenses, capítulo 2, se escribió anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo cobra vida a través de la resurrección. Esto debido a que Él venció a toda hueste, todo dominio y potestad. Jesús le arrebató la autoridad a la muerte y nos ha hecho libres. Debemos de actuar de la misma forma como sucedió con Lázaro. Salió también de la tumba de muerte. Jesús lo llamó entre los muertos, pero aún tenía ataduras en sus manos, en sus ojos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nos relata: y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Estas amarras son las que a diario debemos ir sometiendo. Tenemos que romper a través del poder de su resurrección todo aquello que retiene nuestro libre caminar en Cristo y para Cristo. Recuerde que se nos ha acercado el reino de los cielos. Su vida de resurrección testifica la derrota del reino anterior que gobernaba en el mundo, el reino de las tinieblas, y testifica nuestro traslado al reino de su Hijo Jesucristo. Pablo insiste en que tal como somos, no tenemos posibilidad de heredar el reino de Dios. Puede que usted considere que está capacitado o capacitada para enfrentar la vida de este mundo, pero no sabe usted si lo está para enfrentar la vida del mundo venidero. Como persona tenemos que cambiar para entrar en otro nivel de vida, otro nivel de obediencia y de entrega.
Y Pablo insiste en que tenemos que experimentar una transformación, y es radical, para entrar en el reino de Dios. Nos enseña que la resurrección es lo que transforma este cuerpo corruptible en incorruptible y lo mortal en inmortalidad. Lo dice la palabra en 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección nos enseña que la muerte física no es final, no es el final de nuestra historia, es el inicio de la vida en plenitud. Amén. No olvide que en la resurrección Cristo derrotó a la muerte. Ahora no debemos esperar la muerte con el temor de enfrentarnos a lo desconocido, sino que podemos enfrentar el ciclo de la vida con la esperanza de estar en unión con Cristo para siempre y con la promesa del reencuentro con nuestros seres amados. Dios no es ley, sino amor. Él no actúa en nosotros basado en leyes, sino en su gracia. Entonces, la resurrección nos asegura que vamos al encuentro, no de un juez, sino de un Padre que está esperando que sus hijos vuelvan a casa. Para eso tomó Jesús la victoria sobre la muerte y nos hace ahora partícipes de esa victoria. Amén. Tenemos victoria sobre la muerte. Tenemos victoria sobre la muerte. Hoy debemos responder ante Jesús por ese gran testimonio de amor y por esa obra de poder en la cruz y sobre el sepulcro. Vengamos a Él y miremosle y digámosle: ya no vivo yo, Señor, tú vives en mí. Debemos dejar en esa cruz todo nuestro orgullo, nuestro dolor, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, para que así como hemos sido crucificados con Cristo, podamos también resucitar juntamente con Él en el día de su venida. Amén. Primera de Juan nos dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Amén. Él lo prometió. El Evangelio de Juan lo menciona de esta manera: y yo les doy vida eterna, dijo el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hablando de nosotros, sus ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Permítame pedirle que tomemos un tiempo de oración. Ciertamente el Señor quiere darnos de su resurrección, y es probable que muchos de los que hoy escuchan tienen esta victoria asegurada en Jesús. Sin embargo, muchas veces vivimos en vidas que no demuestran esta verdad. Si usted necesita venir al Señor, venga ya. Hoy es el tiempo en el que el Señor va a resucitar su fe primeramente, y con ello va a traer propósitos claros de vida frente a esta verdad de su salvación, de la muerte y de la resurrección. Diga al Señor en esta hora que le necesita.
Dígale, Señor Jesús, hoy vengo a ti con la claridad de mi necesidad mayor por ti. Reconozco, Señor, que mi vida ha estado invadida de distractores, de argumentos, fortalezas, circunstancias que he permitido que hayan tomado lugar en mí y distorsionan la verdad de Jesús y de su palabra. Pero hoy voy a la cruz y ahí, Señor, clava tú mis pecados, mis resabios y dame la libertad y la vida que solo tú puedes instaurar en mí y en mi familia. Anula el decreto que había sido establecido contra mí, un decreto de muerte eterna y de destrucción. Y lléname con esperanza, Señor, de la resurrección. Permíteme, diga el Señor, apropiarme de la vida nueva que tú me das y de la vida eterna que ya probaste, que es una realidad para los que en ti perseveran. Hoy, Señor, agradezco tu bondad y el poder con el que transformas mi vida hasta el día en que deba presentarme delante de tu presencia. Amén. Hoy, Señor, también intercedemos como familia, como congregación. Oramos como familia espiritual, también padecemos y experimentamos dificultades, pérdidas y con ello dolor. Hoy, Señor, queremos darte gracias por los años que permitiste compartir y que permitiste vivir a nuestro amado hermano y amigo Luis Gabriel Martínez, que contrario a lo que el mundo puede pensar en lo natural, no perdió, sino que ha ganado la batalla de la fe. Sabemos, Señor, que la obra del Espíritu Santo estuvo presente y permanente en esos días de enfermedad, y estamos seguros que las semillas y los frutos que Él mismo vio le aseguraron la vida nueva que Cristo le ofreciste. Hoy solo ha dado un paso más adelante que cada uno de nosotros y lo despedimos en los brazos del Señor, sabiendo que le veremos en victoria con Cristo Jesús. Amén. Oramos por su madre, nuestra amada hermana, su padre, sus hermanos, y por su esposa Betty y sus hijos. Señor, que les fortalezcas, que en estos momentos de dificultad, Padre, tú llenes todo vacío, que ellos puedan sentir, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, toda pregunta, todo cuestionamiento, Señor, sea llenado con la paz que Cristo les da en esta hora. Como iglesia levantamos nuestro clamor a ti, Señor, rogando, Dios, que tu Espíritu Santo traiga ese bálsamo sobre cada uno en la familia natural y en la familia espiritual. Señor, sabiendo que Él alcanzó la meta. Señor, sabiendo que Él se ha adelantado un poco al camino que cada uno de nosotros también enfrentará en un momento determinado. Sabemos que tu Espíritu, Señor, trae más y más consuelo y significado a lo que hoy es difícil de comprender, pero que tú revelas en cada corazón de acuerdo a la medida de fe que pones y aumentas en cada uno de nosotros. Tú pones, Señor, esas verdades reveladas y esos tesoros, Dios, que están ahí en tu palabra y a través de tu Espíritu Santo los recibimos hoy. Gloria a ti, Señor. Hoy, Señor, te pedimos que la resurrección de nuestro Señor y amado Salvador Jesús fortalezca la fe de todos, nos afirme que ya hemos pasado de muerte a vida en todas las áreas de nuestra existencia,
que la gloriosa victoria de Jesús en la cruz se hace manifiesta a través de la resurrección, y que el poder de tu resurrección, Señor, nos permite tomar tu sufrimiento y convertirlo en gozo hoy, el gozo de esa victoria. Que todo sufrimiento, Señor, tú lo tomas también, todo dolor, y lo conviertes para nosotros en paz. Que tú tomas toda derrota, todo en lo físico, y lo conviertes en victoria en lo espiritual para nosotros. Y que toda muerte entre nosotros la conviertes en vida, y en vida en abundancia, y traes esperanza para continuar luchando y corriendo la carrera que tenemos por delante. Amén. Y dice la palabra: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Tragada será la muerte a causa de la victoria de Jesús manifestada en cada uno de los que creyeron y de los que creemos. Amén. Señor, el mensaje de la resurrección nos anima hoy para sobreponernos de las pruebas y las luchas y esperar con paciencia la manifestación gloriosa y siempre victoriosa de tu Hijo amado, quien venció a la muerte y venció también el sepulcro. Amén y amén. Mi Cristo vive. El Señor le bendiga, hermano, hermana, y le fortalezca en este tiempo. Mi Cristo vive. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Hay una iglesia en la cual se da mucho amor de Dios.